decía entonces, en nuestras dos conversaciones anteriores, ha girado en torno a lo que es la apologética. Y habíamos llegado a la conclusión de que la apologética es una ciencia, un saber científicamente sistematizado y ordenado que forma parte de la teología. Y es aquella ciencia que estudia, analiza, examina los preámbulos fidei, las razones de la fe. Hoy nos tocaría hablar de la apología, porque la apología, aunque los términos son un poco semejantes, sin embargo, tiene otra significación distinta. La apología ya no es una ciencia tan claramente sistematizada y organizada como la apologética. La apología pertenece más al arte que a la ciencia, pero no deja de ser también ciencia. Santo Tomás muchas veces en sus definiciones habla de ciencia o arte. Ciencia o arte. Como por ejemplo el caso mismo de la medicina, si bien es una ciencia y está fundada en varias ciencias que colaboran en el arte médico, el arte es propiamente médico. ¿Por qué es un arte? Porque es una operación que se hace sobre un determinado enfermo con el objeto de devolverle aquel equilibrio corporal que ha perdido. En la apología también se emplea gran parte de la filosofía, se emplea la historia, se emplean muchas ciencias, pero se las usa con un sentido que tiene que adecuarse a la situación real en el que el apologista actúa. Grandes apologistas, por ejemplo, Chesterton es uno de los apologistas posiblemente más importantes que ha tenido la Iglesia en los últimos tiempos. En la Argentina nosotros tenemos a Castellani, que es un apologista en el sentido exacto del término. En Brasil está Gustavo Corsaro, que es también muy bueno y un excelente apologista. Los apologistas muchas veces se apoyan en la historia, pero es lo que hay que hacer una diferencia entre aquello que el historiador puede dar o decir como historiador y lo que ya entra a decir como apologista. Por ejemplo, un historiador no puede decir como historiador que Cristo es Dios o que Cristo resucitó. Como historiador no puede decirlo. Si lo dice como hombre de fe. Y ya interviene en ese conocimiento la adhesión propia de la fe. No olvidemos nunca, digo esto porque algunos tenemos fe. Podemos pensar que entonces el historiador no puede tener fe. Sí, tiene fe. Pero una cosa es lo que diga como hombre de fe y otra cosa es lo que como historiador puede decir. Un historiador puede realizar un estudio minucioso, claro, sistemático, de la documentación existente con respecto a la presencia histórica de Cristo. Examinar los evangelios, decir cuándo determinar la época en que fueron escritos, hacer un estudio, un comentario de cada uno de ellos. Pero no puede decir que dicen la verdad total o han mentido. Si dicen que han mentido, exceden su competencia como historiador. No puede. Y si dicen que está la verdad estricta, exceden su competencia como historiador y entran en el terreno del creyente. No se olviden nunca, porque estas son palabras de nuestro Señor. ¿Quién dice la gente que soy?
Y después le pregunta a Pedro, ¿y tú quién dices que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso que dice no te lo ha señalado de ninguna manera la razón natural y el orden natural. Es una inspiración que viene de lo alto, que viene de arriba. Entonces entramos nosotros allí en el terreno preciso de la fe. Es la fe la que se expide, es la fe la que en el momento determinado habla en la boca del historiador, pero entra e incursiona en el terreno de la apología, no en el terreno propio del historiador, porque al pronunciarse sobre la divinidad de Cristo, el historiador está pronunciándose como creyente. Digo esto porque existen en la historia, sobre todo en la historia de Cristo, muchas veces testimonios que han sido dados por hombres perplejos, que no sabían bien quién era. Hay todavía un testimonio de Flavio Josefo, que en una de las partes de ese testimonio, tal como ha llegado hasta nosotros, dice: en esa época apareció en la Judea Jesús de Nazaret, a quien se llamó el Cristo. Era un hombre inspirado, si hombre se lo puede llamar. Pero este término, si hombre se lo puede llamar, cuando se examina bien a la luz de lo que este hombre quería, se da cuenta de que ha sido añadido posiblemente por un copista. No ha sido obra de Flavio Josefo. ¿Por qué no ha sido obra de Flavio? Porque Flavio Josefo no era creyente. Y al no ser creyente, para él, Cristo era un hombre, simplemente. Y él daba cuenta y razón de hombre. Podía dar cuenta y razón de muchos hechos extraordinarios atribuidos a ese hombre, pero no tener la plena y absoluta seguridad de que era algo más que un hombre. Porque si tenía esa plena y absoluta seguridad de que era algo más que un hombre, eso excedía la competencia pura y exclusivamente natural del historiador, del cronista, que era Flavio Josefo. Fijémonos que en este sentido, siempre que el católico hace historia, se coloca un poco en la posición del apologista, inevitablemente. Yo he escrito varias cosas sobre esto y puedo decirle, he escrito como apologista, no solamente como historiador. Y si hoy o mañana surge el historiador que me hace esta observación, tiene toda la razón del mundo. No hay esas cosas que digo y que afirmo, las afirmo en función de la fe, las digo en función de mi creencia, pero no las puedo decir igualmente y con la misma certeza en calidad de historiador. Porque en calidad de historiador, ¿qué es lo que el historiador puede ver en la historia, por ejemplo, de Cristo? Es una cosa que muchas veces uno se pregunta. En primer lugar, se trata de señalar la época, cronológicamente. Si lo que dicen las Sagradas Escrituras se adecua o no se adecua a las observaciones que puede hacer el historiador sobre la época. Cristo pertenece efectivamente a la historia real de Palestina, del pueblo judío, aparece en Israel. Frente a esta pregunta, uno puede decir históricamente sí. Se puede determinar con precisión cronológica la época en que aparece. Existen una serie de datos, de documentaciones, que establecen con gran exactitud, con gran precisión esa época. Y que la precisión y la exactitud están indicando que se trata, en la mayor parte de ellos, de testigos, si no presenciables, por lo menos de testigos que han recibido el testimonio de alguien que estuvo presente. ¿Por qué? Porque si no, no puede existir esa precisión tan clara, tan constatable, como la que se observa, por ejemplo, en los evangelios. Dos de ellos están escritos por gente que presenció los hechos, Mateo y Juan. Juan es el más criticado por los historiadores de la alta crítica. Es decir, los historiadores de la alta crítica dicen que, en primer lugar, se trata del evangelio muy tardío,
Y efectivamente la ubicación del Evangelio es más o menos al fin del siglo I, por el año 90 puede ser, cuando lo escribió en la isla de Samos. No hay que olvidarse que Juan era el más chico de los apóstoles, el más jovencito, y el que vivió incluso muchos años exilado en Samos. Y fue en Samos cuando a él se le ocurrió escribir su Evangelio, que es uno de los evangelios que más vuelo teológico tiene. Eso precisamente, como al mismo tiempo es uno de los evangelios que, diríamos así, insiste más sobre lo que llamaríamos la perfidia judía. Olvidamos acá porque los judíos protestan mucho sobre este término, tal como aparece en la Sagrada Escritura. O sea, habla de pérfido, porque entre nosotros la palabra pérfido se pone malvado. En la realidad significa infiel. Es decir, el hombre que ha perjurado, el hombre que ha faltado a la fe. Y al haber faltado a la fe, no ha creído precisamente en el testigo que aparece, en Cristo mismo, como si fuera el Mesías. Entonces, se atribuye a Juan Evangelista una actitud muy antisemita. Este es un término también que ha entrado en la literatura polémica hace relativamente poco tiempo. Imagínense que ser antisemita debe ser el colmo de la estupidez. ¿Por qué? Porque semitas serían todos los pueblos de lengua semita, que tienen una lengua semita. Los árabes son semitas, los coptos son semitas, los babilónicos son semitas, los sirios que hablaban el siriaco son semitas, los libaneses son semitas, en cuanto al idioma, porque es una designación lingüística, no es una designación racial. Son muchas las razas que en alguna manera pueblan esos países y hablan esas lenguas. De manera que ser antisemita sería ser enemigo de todos, de alguna manera declararse contrario a todo eso, lo cual es absurdo. Es una invención que da lugar a equívoco. Y como todas las cosas que dan lugar a equívocos se usan con el objeto precisamente de hacer equivocar y de crear esos equívocos con toda precisión y con toda seguridad. Decimos entonces que la apología forma parte ya del arte. Es lo que en un momento determinado puede ser el uso de una argumentación hecha ad hominem. Hay ciertas cosas que, de acuerdo con el público, de acuerdo con la capacidad receptiva que tenga la gente a la cual dirijo, son bien llegadas. En otro público, con otra gente, podrían no ser tan adecuados y podrían resultar incluso a veces hasta inadecuados. Por eso el apologista se dirige a un determinado público. Está dirigiéndose a determinada gente. Ustedes lo pueden ver perfectamente esto en Chesterton. Chesterton habla mucho para los ingleses. Indudablemente que se puede también dirigirse a mucha gente que, sin ser inglés, están inficionados por el morbo liberal, de manera tal de que a todos esos él se dirige, y se dirige teniendo en cuenta esa existencia del liberal entre la gente que lo escucha. El liberal es indudablemente un hombre, como decíamos en la clase anterior, que surge y se explica en clima cristiano. Surge y se explica en clima cristiano porque el liberalismo es una herejía especial, propia del cristianismo. Es la herejía cristiana por antonomasia y la más completa de todo, porque es aquella herejía que exalta a la persona individual en detrimento precisamente de todas aquellas comunidades orgánicas de las que la persona puede formar parte. Y esta exaltación es debida a una verdad cristiana,
que, como decía Chesterton, se ha vuelto loca. Hay ciertas verdades cristianas que, al hipertrofiarse, al inflamarse, al crecer en detrimento de toda la armonía del conjunto de la fe, crean un clima, diríamos así, de rechazo a la totalidad de la fe. El mismo Chesterton decía una cosa que interesante repetirla, porque nos pone sobre aviso sobre estas cosas. Una cosa importa, todo. Lo demás es vanidad de vanidad. Hay una cosa importante, todo. Todo el conjunto, la armonía, la totalidad. En cuanto uno insiste en uno de los aspectos y lo hipertrofia, está creando así la herejía. Y la herejía propia del cristianismo es precisamente el liberalismo. ¿Cuándo nace, cuándo surge y cuál es el clima propicio para el desarrollo del protestantismo? Porque con la protesta se inicia el liberalismo. ¿Y el protestantismo cuál es el principio protestante? La interpretación individual de la Sagrada Escritura. No hay intermediarios entre el hombre y Dios. Jesús no creó una iglesia. Está la Sagrada Escritura y la Sagrada Escritura está en contacto con cada uno de nosotros y cada uno de nosotros se erige en su intérprete. Algunos me dirán, y entonces las iglesias protestantes no están de acuerdo con el principio. Olvidemos nunca que cuando Lutero inicia la propagación de su luteranismo, de su fe, esta propagación en muchos prendió de una manera muy consecuente con el principio, los anabatistas, y se hicieron terriblemente anárquicos. Lutero tuvo que luchar contra ellos, incluso movilizó contra ellos todas las fuerzas del Estado para aplastarlos, porque eran los que habían sacado las consecuencias últimas de sus propias ideas. Y estas consecuencias últimas de sus propias ideas provocaban algo que iba en detrimento de aquel movimiento al cual él pretendía darle una cierta unidad. ¿Qué tipo de unidad se le puede dar a algo que en la fe comienza por exaltar el individualismo, la interpretación individual? Ahí es donde, diríamos, nos encontramos nosotros con el anarquismo propio de la posición liberal. En la actualidad la iglesia nuestra es liberal, y no porque la declaremos nosotros liberal. Liberal pues se declara liberal, abiertamente y a través, diríamos, de los distintos documentos papales. El liberalismo está claro, lo mismo que el personalismo en esta iglesia. De manera que es muy difícil, luego de haber aceptado esos principios, tener que rechazarlos en nombre de la fe tradicional. Esta caída en contradicciones con ellos mismos es una cosa que va a suceder muy continuamente y permanentemente dentro de la iglesia actual, oficial, como consecuencia de esa misma ambigüedad con que expresa muchas de estas ideas tradicionales que han sido, diríamos, tergiversadas por la influencia del liberalismo. La historia, pues, es un poco el campo en donde actúa la apología. Es la historia, porque es la historia donde nosotros podemos. Y en la historia nosotros teníamos, como decíamos, dos aspectos que reconocer. Primero, la ubicación cronológica del personaje, ubicarlo en la historia. Podemos nosotros, sin caer en la apología, ubicar históricamente la personalidad de Cristo. ¿Podemos hacerlo con criterios históricos totales, absolutos? Yo creo que sí, que se puede, porque esa documentación existe, hay. Y en alguna medida, diríamos, esa documentación, sin que yo tome partido en decir es verdadero o no es verdadero todo lo que aquí se dice, puedo decir estos documentos no están tal época, pertenece a tal época, y como pertenece a tal época es un documento auténtico.
es un documento que establece por lo menos la existencia de ese rabí que fue Jesús de Nazaret, en la época en que le atribuye la tradición histórica de la Iglesia. Así es lo primero. Y luego hay otro aspecto dentro de la historia, que esto sí ya es un recurso más librado a las manos de la apología, y es la proyección. Se puede entender lo que sucedió después si yo empiezo por borrar esta personalidad de la historia. Fíjense que hubo una época en que esta especie de exaltación de las masas, esta especie, diríamos así, de énfasis que se pone en el valor másico de la muchedumbre, que viene precisamente como influencia del materialismo histórico. Y entonces desaparecían los personajes. Sócrates no existió, Jesús es un mito. Son cosas que van surgiendo en la historia del siglo XIX. Tanto que uno de ellos se animó a hacer una cosa que Napoleón no había existido, y que era un mito solar. En una época donde había gente que lo había conocido. Y todavía de algún modo, diríamos, estaba la personalidad muy cerca. Pero lo hizo a propósito, con el objeto de indicar todas estas nuevas modas que surgían. Si Sócrates no existió, ¿cómo se entiende todo el proceso del pensamiento filosófico griego, que es antes y después de Sócrates? Y de alguna manera esta figura que aparece señalando y determinando con toda precisión estas dos fechas no tiene una influencia proyectiva sobre todos los que vinieron después, no se explica. Diríamos, Duprel dice que fue un personaje creado por la fantasía, primero de Xenofonte, luego de los dramaturgos, que también se ocuparon de la personalidad de Sócrates, y posteriormente del mismo Platón, que inventó un Sócrates a su modo. De manera que Sócrates era una especie de Don Quijote, una invención literaria, que en ese momento se usaba por uno y por otro como alter ego, para decir a través de él todo lo que cada uno de ellos quería decir. Fíjense que esta manera de entenderlo, en el caso de Sócrates, no es totalmente absurda, porque algo de eso hay. Sócrates no escribió nada. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, no hay nada escrito por él. El único que ha leído los libros de Sócrates parece que es Jiménez. Él tenía posiblemente herencia paterna, el boliche de la familia, porque nadie lo conoce y nadie sabe que haya aparecido nunca por ninguna parte. Pero una vez lo dijo, ¿no? Esas gafas que hacen reír. No es nada tonto, pero por ahí mete la pata como consecuencia tal vez de una mala formación literaria que tiene. En el caso de Sócrates fue Enrique Duprel el que dijo que no existía, y en el caso de Jesús hay muchos historiadores de la alta crítica que niegan su existencia y suponen que el que lo inventó fue San Pablo. San Pablo colgó de los hombros espectrales de este rabí de Nazaret, del cual no se sabe nada, bueno, el cual apenas se entiende porque es un personaje que habla de una manera misteriosa, que habla más bien como un mito que como una persona real. Lo inventó Pablo, y Pablo viene a ser el autor total del catolicismo. Fíjense que esta versión tiene un fondo judío muy claro y perceptible. Pero los judíos odiaban a Pablo. Y lo odiaban a Pablo de alguna manera porque, claro, fue para ellos un apóstata. Era judío y perseguidor de nuestro Señor Jesucristo, y de la mañana a la noche sale convirtiéndose en el adalid del cristianismo y en la cabeza mejor ubicada y mejor colocada de todos los apóstoles, que era el más inteligente, el que más había leído, el que más comprendía a fondo lo que era la personalidad misma de Cristo y el que mejor la explicó.
Aquí es donde uno empieza a hacerse preguntas de carácter histórico, primeramente, y posteriormente apologético, porque, en primer lugar, todos sabemos que cuando nuestro Señor es conducido al patrículo, los apóstoles desaparecieron. Quedó uno solo, Juan, que quedó cerca de la cruz. El resto, Pedro mismo lo negó 3 veces. Y esta negación, aun cuando él lo confundió mucho, lloró, se arrepintió fundamentalmente, pero fue una negación. Entonces, la pregunta que a uno surge es esta: si Cristo no resucitó, ¿qué es lo que convirtió a esta gente que no había demostrado precisamente un talante muy corajudo y muy bravo en los defensores encarnizados del cristianismo, y en los que posteriormente a la muerte, a la desaparición de Cristo, vuelven otra vez a la palestra y con toda fuerza van imponiendo el triunfo de la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que sucedió para que esta transformación ocurriera? Yo he leído algunas cosas escritas por incrédulos, total. Cosa dice, cuando volvieron a su pueblo, se encontraron allí en el lugar donde tantas veces lo habían visto y creyeron verlo otra vez de nuevo, como para morirse de la risa. ¿Cuántas veces nos ha sucedido perder a alguien que hemos querido, hemos vuelto al lugar donde lo hemos visto y que lo hemos vuelto a ver más? Y gente que a lo mejor estábamos más adheridos personalmente que los apóstoles a la persona de Cristo. Con todas estas son explicaciones que a veces se dan con el objeto, diríamos así, de satisfacer la razón del que lee historia y busca razones puramente humanas. Dice Renan, el grito de una histérica, la Magdalena. Está lleno de gritos de histérica en todas partes del mundo. Está lleno de histéricas y de gritos que no producen absolutamente nada más que eso. El ruido, los decibeles, como se dice hoy, bueno, del ruido que provocan, pero no provocan cambios, no provocan transformaciones, ni provocan de ninguna manera todo eso que después no se explica. Porque el cristianismo no solamente es la prédica de Cristo, no solamente es la doctrina que se impone a la Iglesia, es la proyección posterior sobre toda la cultura, es la transformación de la política, es la transformación del arte, es la transformación de la ciencia, es la transformación de la economía, es la transformación del hombre en toda su plenitud, la que nosotros tenemos que explicar, y la tenemos que explicar diciendo si esto se origina en un vacío provocado por una persona que no sabemos si existió o no existió, a la cual de alguna manera parece haber tenido una proyección extraordinaria en su fabulación, en la mente de todos los demás que la aceptaron. Son cosas que, indudablemente, el apologista tiene que poner sobre la mesa. Es decir, ya me complica esto. ¿De qué manera lo complica? El historiador ya tendrá y dirá pura y simplemente sí, efectivamente todo eso existe. Hay una transformación de la ciencia, hay una transformación del arte, hay una transformación de la política, hay una transformación de la economía, todo eso existe, hay que reconocerlo, actúa, obra. Ahora, ¿por qué? Esos son los misterios que a veces nosotros no podemos penetrar con la luz de la razón, porque evidentemente con la luz pura y exclusiva de la razón no son penetrables, son misterios. Y en las cosas donde actúa el misterio, en gran parte la que me permite a mí manejarme, ordenarme y dirigirme es la fe. Sin la fe, el misterio se hace todavía más oscuro y se convierte más que el misterio en un enigma indescifrable. La proyección de Cristo en toda nuestra civilización es un hecho. Es un hecho al cual no podemos dejar de admitirlo como tal. Y la explicación que podamos dar de ese hecho, si bien supone la fe
como elemento indispensable para admitirlo, el historiador puede decir, mire, son cosas que la gente cree. Y la fe son fenómenos propios que se explican, digamos, en función de la atención que la gente da a ciertos testimonios. Tomemos un ejemplo que también sirve para la apología y que es mucho más anterior a esto. Nosotros no sabemos bien la constitución de las distintas civilizaciones, no la conocemos en su origen. Las dos civilizaciones que nosotros conocemos en su origen es la israelita y la cristiana. Esas sí las conocemos en su origen, cuando empiezan, cuando se inician. Y la iniciación precisamente en una y en otra es un fenómeno religioso. Podemos admitir que en todas las demás civilizaciones que aparecen en la historia existe un fenómeno religioso semejante. Probable. El historiador solamente se puede limitar a decir esto que dice Fuster de Coulanges, que es un historiador y un historiador positivista, presente, de alguna manera. Siempre que nosotros examinamos la historia de los pueblos, aparece como que el hombre no obedece nunca al hombre, sino que obedece a Dios, a los dioses, o en todo caso, cuando se pierde de vista esta adhesión personal a Dios, a los dioses, obedece a la naturaleza, pero nunca al capricho humano. El hombre que se erige en jefe de una familia, en la actualidad es muy correcto decir, bueno, el viejo padre de la familia hacía lo que quería. Nunca hizo lo que quería. Nunca la familia estuvo sometida a su capricho. Estaba sometida a la tenis, que era una ley tradicional, hereditaria, que según la fe de ellos venía de los dioses, venía de Dios. Es decir, en el fundamento de toda civilización nosotros observamos y reconocemos la existencia de una tradición religiosa, de algo que los hombres han recibido de la divinidad, de Dios o de los dioses. Y esto que han recibido de Dios o de los dioses es un mandato para ser obedecido y que constituye el fundamento de las leyes que rigen la actividad de esa sociedad. Por eso no se pueden rechazar. Cuando uno llega a la convicción de que la ley no es nada más que una cosa hecha por un determinado legislador y que puede ser medio papanata, uno ya pierde completamente el respeto y pierde de alguna manera la adhesión al fundamento de la legalidad. Entre los griegos existía la temis y existía la dike. La temis era la ley antigua, la ley tradicional, la ley que habían recibido de los dioses y que constituía el fundamento de la familia gentilicia, que era la primera organización social que se conoce y en función de la cual se hacen todas las otras organizaciones sociales, que son proyección de la organización familiar. La temis constituye eso, y la dike es la que nace en la ciudad y la que nace en alguna medida como una consecuencia de la razón política. Acá hablamos ya de la razón, en que los hombres obligados, reunidos, establecen ciertas disposiciones con el objeto de organizar mejor la ciudad. Pero estos hombres se cuidan muy bien de saber que el principio de toda esa organización es la divinidad, es Dios, y que la ofensa a esas leyes es una ofensa a Dios. El mismo Sócrates, cuando fue condenado a muerte, y que los amigos de él quisieron liberarlo. Se podía en aquel entonces porque el soborno era abundante, no se olviden que era la democracia. Cuando hay democracia, generalmente el soborno es una de las cosas que más circulan. No es que no circulen otros regímenes, también, bueno, pero es más difícil comprarse un aristócrata, es más caro. En cambio, comprarse a un individuo cualquiera de los plebes que generalmente andan faltos de dinero, es más fácil comprar. Se compraban a los carceleros, por supuesto, y los amigos de Platón de Sócrates estaban dispuestos a sacarlo. Entonces Platón, Sócrates no quiso. Dijo,
¿Cómo me presento yo en el otro mundo ante las leyes que me crearon? ¿Sí? Fíjese que lo que dice este hombre allí no es una cuestión retórica, como puede decir un tribuno de nuestra cosecha acá, el honor, dicen cosas en las cuales no creen y cosas en las cuales no adhieren de ninguna manera con sus espíritus. No, usted está condenado a muerte, lo quieren salvar de la muerte, y es en ese momento cuando aparecen diciendo: ¿cómo me presento yo ante las leyes que me criaron? ¿Con qué cara me presento después de haber blasfemado y de haberlas contrariado en su esencia? Es decir, cuando nosotros examinamos el contenido fundamental de todas las sociedades humanas, descubrimos siempre este fundamento religioso, esto que se llama la tradición. Nosotros empleamos ese término y los católicos lo empleamos con una acepción muy clara, porque se refiere precisamente a aquello que la Iglesia Católica considera como tradición, que junto con las Escrituras constituyen el fundamento de la fe, siendo más la tradición que la Escritura. ¿Por qué? Porque ¿cómo sé yo que las Escrituras son las Sagradas Escrituras? Que lo dice la Iglesia. Y si no lo dijera la Iglesia, no lo sabría, simplemente. Porque le dice bien, sí, que la Iglesia, ¿de dónde saca la autoridad para señalar que estas son las Sagradas Escrituras y no otras que puede haber por ahí? Y que la interpretación que se debe en las Sagradas Escrituras es la interpretación que la Iglesia por tradición establece. Aquí es donde no tenemos más remedio que admitir que hay un fundamento tradicional que viene de los apóstoles y que es el que constituye esa verdad. Y en todas las otras sociedades, ¿de dónde viene ese fundamento? Los griegos, cuando se refieren a los viejos fundamentos, hablan de los poetas más antiguos, que son los que decían palabras que venían de los dioses. Ellos, por estar más cerca de los dioses, eran los que mejor conocían esto. Incluso de este asunto de los dioses, yo creo que una buena consideración llevada sobre los pueblos politeístas descubren en el fondo una trama monoteísta que es anterior. Lo digo un poco como elemento de curiosidad, porque en la actualidad hay un movimiento bastante importante en Europa, y en Francia se hace sentir mucho, neopagano, en el cual se quiere volver al politeísmo tradicional, al politeísmo antiguo pagano. No hay que olvidarse de que el politeísmo es una consecuencia de ciertos enlaces entre diferentes tradiciones que vienen de los distintos pueblos que se aglomeran en uno, y cada uno tiene su nombre de los dioses. Entonces hay una especie de síntesis de ecumenismo que se realiza en función de la unidad política y del deseo de mantener esa unidad política. Así que el politeísmo es el resultado de una síntesis, de un sincretismo racionalista, y no es fundamental, no es lo que está en la base, en el fundamento de la sociedad. Lo que está en la base y en el fundamento de la sociedad siempre es monoteísta. Y de acuerdo con los mejores estudiosos de las religiones, que no son muchos, diré que parece ser una tónica general, los tipos que se dedican al estudio de la religión no creen en nada. Y no se sabe, claro, lógicamente les falta el sentido de la fe, el sentido de la verdad religiosa. No lo tienen. Entonces hablan de la religión como si la religión fuera una cosa inventada por el hombre. Si es una cosa inventada por el hombre, en cuanto el hombre lo sepa, se acabó la religión. Entonces no se cree más, porque no creemos en las cosas que puedan ser inventadas por nosotros. Si los dioses son invención nuestra, ¿qué valor tienen? Si Dios es una invención nuestra, ¿qué puede ser? Proyección más o menos fantástica de mi psicología, la que yo invento y creo en Dios a mi imagen y semejanza. Pasa mucho, no ha terminado esta conversación, en una conversación
con una dama que no entendía por qué razón las mujeres no podían ser sacerdotes. Y le digo yo, mire, el sacerdocio es una proyección de la paternidad. Usted puede ser padre. No. Pero madre, tal vez sí. La madre puede ser la mujer. Los hombres no. Pero aunque muchos de ellos ponen muy buena voluntad para hacerlo. ¿Cómo son? No sé, te digo, hay que ver las cosas como están. ¿De dónde nace la paternidad? La paternidad viene de Dios. Que Dios es Padre. Pues parece ser una de las cosas tradicionales más antiguas que existen. Seus Pater, Ius Peter. Todas las designaciones más antiguas que conocemos, tanto en el seno de las religiones indogermánicas como en el de la semítica, la referencia a Dios como Padre. De manera que podemos decir, miren, la paternidad de Dios es algo que le conviene a Dios, no es la proyección de nuestra sexualidad hacia Dios. Porque en el hombre la paternidad es algo que es propio del espíritu. El macho puede ser engendrar hijos, pero fíjense que la mayor parte de los machos que engendran hijos los dejan, no se preocupan de ellos. La paternidad es la proyección y la aceptación de la responsabilidad en la crianza, en el desarrollo, en el perfeccionamiento, y hecho con criterio de padre, que para eso está el hombre. Está el criterio de la madre, que es propio de la madre, con la cual la madre también cría a sus hijos maternalmente y el padre paternalmente. Dios, ¿por qué es padre? Y porque nos trata un poco duramente. Ya lo decía Santa Teresa, que tenía mucho más fe que yo, y sin embargo decía, si así tratáis a los que te quieren, ¿cómo es de tratar a los que no te quieren? Porque si nos trataba a nosotros bastante duramente, y esta dureza es la dureza paternal, porque somos hijos un poco del rigor, y es el rigor con que nos trata Dios. El sacerdote, ¿qué es? Un representante de Dios, y es un representante de la paternidad divina, en el cual la paternidad se da. ¿Pero por qué tiene que ser el varón o no? Porque el hombre es padre, la mujer es madre, no es padre. Ahí está el asunto y la explicación clara, terminante, que incluso a veces a mí me llama la atención de que no esté muy desarrollado por los teólogos este aspecto de la paternidad. No se trata de elegir al hombre pura y exclusivamente por una preferencia de la masculinidad. Se trata de él porque el hombre es donde el fenómeno de la paternidad se da. Como se da en la madre el fenómeno de la maternidad. Uno podría decir, no olvido las mujeres, porque las mujeres son el receptáculo de la influencia divina cuando nace el hijo. ¿Es así? Lo que ustedes leen en la letanía dedicado al útero de la Virgen, pueden leerlo todos los úteros, porque son todos. Tienen esa misma aptitud y capacidad de recibir la influencia divina y de generar el hijo. Cosa que el hombre no lo tiene. Hoy día todas estas cositas que se hacen, alzar al hombre contra la mujer, al hijo contra los padres, entonces, nacen de una sociedad enferma, fundamentalmente enferma, como esa pregunta que están haciendo ahora, si dos homosexuales se pueden casar. Ganas de decirle, ¿por qué no se van a preguntarle eso a otros? ¿Qué vienen con esa estupidez y esa imbecilidad? ¿A dónde se le ocurre eso? Semejante cosa. ¿Para qué? Los imbéciles. Son viciosos, uno muy bien, está lleno de vicios. Cada uno de ellos no puede tener una sanción legal que lo convierta en una especie de superhombre por el hecho de que ha superado precisamente la distinción sexual que lo califica como varón. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Acá con esto vamos por terminado nuestra excursión en el terreno de la apologética y de la apología. Doctor, profesor, una pregunta. Mencionó a algunos eclesiásticos liberales que se proclamaban liberales
cómo entiende el apologista cómo funciona esa mentalidad liberal. En la iglesia. En la iglesia. ¿Cómo se manifiesta y en qué hechos, cómo se manifiesta el liberalismo de ese eclesiástico y cómo explicaría el apologista ese funcionamiento de la mente de ese liberal eclesiástico? Bueno, voy a ver si lo contesto bien. Yahvé elige a Abraham, que va a ser padre de un pueblo innumerable. Ese pueblo es elegido como pueblo. El pueblo de Israel es aquel que va a dar nacimiento al Mesías. La elección de Yahvé es al pueblo. Y es el pueblo de Israel aquel que recibe la elección. Es el pueblo elegido por Dios. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, elige a los apóstoles y los elige personalmente. Sígueme, deja todo lo que tienes, tú sígueme. El cristianismo se constituye sobre una base de convocación pura y exclusivamente personal. Por eso se dice que la iglesia es una sociedad de personas. No son pueblos elegidos, ni hay tal cosa, hay personas que son elegidas. Y estas personas que son elegidas deben crecer personalmente en perfección hasta convertirse precisamente en esas piedras vivas de esa Jerusalén celeste. Todo esto significa un crecimiento personal, una realización personal. Por eso diríamos, el pecado de Israel es un pecado como pueblo. Israel peca como pueblo. Y fíjense que si nosotros consideramos, digamos, fino, en los israelitas, lo embromado es el conjunto. A veces los individuos aislados no lo son, pero lo es el conjunto, porque como pueblo actúa mal. En la política moderna, porque la revolución es un fenómeno que nace de los fundamentos cristianos. Y en la revolución hay dos cosas. El liberalismo, que nace precisamente de ese énfasis puesto en lo personal por la iglesia, y el comunismo, que nace de un énfasis puesto en el pueblo. El comunismo es un mesianismo de origen judío, típico, porque los judíos transponen ahora, en el caso de Marx, al proletariado su calidad de pueblo elegido. Es el pueblo, el proletariado, un pueblo elegido para alcanzar esa plenitud espiritual que va a lograr, diríamos, cuando se realice la sociedad comunista perfecta. Nosotros, en cambio, caemos en el otro. El error nuestro es el personalismo. Es precisamente la insistencia en el valor de la persona aislada, porque nace de esa selección. Cristo nos elige personalmente. No nos salvamos por parroquia, no nos salvamos por compañía, no nos salvamos por escuadrones, no nos salvamos, los salvamos individualmente o no nos salvamos. Y esa salvación es individual. Fíjate que no importa que el chico se bautizado cuando es chiquito, que luego tiene que crecer. Y en realidad usted no puede decir, este chiquito no está bautizado nada más. No puede ser que sea un cristiano perfecto, porque todavía no sabe ni siquiera que es cristiano. No lo sabe. Pero se supone que él va a desarrollarse. Y algunos teólogos sostienen que incluso cuando mueren chiquitos, en el otro mundo crece y se hace grande. ¿Sí? Fíjense, son misterios en los cuales uno resulta casi imposible de penetrar. ¿No es cierto? Porque nosotros no podemos saber de eso con toda seguridad. Pero
así sostenida por muchos teólogos, de que hay un crecimiento que se va produciendo. Así como en nosotros hay un desarrollo, porque la transfiguración se produce en un estado de juventud. Una vez me reía porque había un amigo mío que decía, eso es así, ¿no? ¿Ustedes creen en eso? Creo, es fe. Dice, pero yo me encuentro en el cielo, me encuentro con qué sé yo, con una persona que quiero, me presenta un muchacho, ¿quién es este muchacho? Tu papá, y este otro muchacho mi abuelo, y este otro muchacho es el tatarabuelo, y cada uno de ellos es un chico joven, dice que está allí rodeándose de estos, los cuales yo no conozco más, sino fueron que por generación en generación me los van presentando, no sabría yo quiénes son. ¿Es de esto posible? Frente a esto, yo callo. Hay dos cosas, o admitir lo absurdo, que es que la vida no tiene sentido, como decía Foucault, que lo decía muy bien. El hombre es el que le da sentido a todas las cosas, lo único que no tiene sentido es él. Tenía razón. Le da sentido a todo, pero él no tiene sentido. Lo cual es una predicación del absurdo perfecto. O si no, me encuentro con el misterio que excede mi competencia para poder entenderlo. No, sí, frente a eso, acepto el misterio y nada más. Me resigno a ver cómo me las arreglaré yo cuando me encuentre con mi viejo joven jugando la pelota allá en el otro mundo y con otros más jóvenes, no sé cómo los voy a reconocer. No voy a hacer como en ese cuento que leía cuando era chico. El chico que tenía su mamá, ya estaba muy viejita y estaba caduca, va a la fuente de Juvencia y vuelve a rejuvenecer y el chico no la conoce. Entonces vuelve otra vez de nuevo a buscar su viejo aitamento de vieja para que el chico la vuelva a reconocer otra vez. Nosotros nos encontramos allí frente a un misterio que excede nuestra competencia poder penetrarlo. Pero no sé si he respondido a la pregunta que usted me hace, porque esa, es decir, esta convocación a ser personas, cuando nosotros estemos en la vida bienaventurada, indudablemente habremos logrado la perfección completa de nuestra perfección, de nuestra personalidad. Lo logramos allá. Y es esa perfección a la que estamos destinados. Profesor, no sé si puedo hacer una pregunta también. ¿Ya terminó? Sí, sí. Con respecto al término apología, ¿se la puede utilizar únicamente en sentido positivo o también en el negativo? Por ejemplo, el caso de Foucault o el caso de Nietzsche, por ejemplo, en la negatividad de lo religioso o en la negatividad de la existencia de Cristo, la existencia de Sócrates. O sea, la pregunta es si cabe utilizar la palabra apología utilizándola cuando niega una verdad de fe o solamente cuando la acepta o intenta demostrarla de fe. Solamente se habla de apología cuando usted está argumentando iluminado por la fe. Cuando usted hace otra cosa, es decir, cuando usted da una interpretación que puede ser contraria incluso a muchas de las cosas, supóngase que, por ejemplo, este señor que hace la vida de Magdalena y supone que Magdalena y Cristo estaban enamorados o alguna cosa así, él actúa por su cuenta. Él ahora allí no como apologista, por supuesto, no está haciendo la apología, está haciendo una interpretación. Hay tipos que ven porquería en todas partes y tienen ese ojo especial para adivinar las malas intenciones. Sí, Scorsese, por ejemplo, en la vida esta que hace en el cine de Jesús, él es invertido. Y, lógicamente debe estar convencido de que el homosexual es el hombre perfecto, por antonomasia. André Gide lo dice en su libro Corión, o La defensa del amor, que no osa decir su nombre. Él lo hace allá. Entonces él habla de la perfección completa, acabada del homosexual. Y ellos, muchos de ellos, están convencidos de eso. O convencidos o no. A lo mejor no están tan convencidos, sino que lo hacen un poco el gusto de expandir, de hacer propaganda.
Así que el que hace una apología al revés no es un apologista. O sea, no se la puede denominar una Es apología el negativa. detractor de la iglesia. Lo que pasa es que claro, usted ha leído de que este está haciendo también algo que no es de historiador y dando una interpretación que excede las posibilidades del historiador. Y sí, el que hace una interpretación así excede las posibilidades del historiador. Cuando San Pablo dice que, indudablemente, cuando Renan dice que San Pablo, al llegar a las tierras de Damasco, sufrió una insolación, excede las posibilidades, no es lo que dice San Pablo. ¿Y de dónde saca Renan? De una interpretación de ella. Ahora la insolación explica toda la genialidad del otro. Yo soy conocido a soleados que no producían absolutamente nada. Es como cuando uno trata de explicar la enfermedad, explica la enfermedad. A veces sucede que una enfermedad puede, diríamos así, provocar un poco la genialidad, entonces, pero en general no provoca la enfermedad. Así que explicarlo por eso no tiene mucho sentido. Ahí con respecto a lo que contaba de la mitología, siempre poniendo al Dios Padre en el principio, los últimos esfuerzos de los mitólogos, de Graves, de Elíade, es decir, que atrás de eso hay una diosa madre, para lo cual hacen unos grandes alambiques y ahora están esforzándose en demostrar de que no, de que siempre hay primero una mujer. Por eso está de moda la Pachamama. Claro, y tirar por tierra, pero... Lo único que te puedo decir de las mujeres es mejor que sobran y no que falten. Mejor que sabe más y no de menos. Algo lo hizo. Bueno, lo probado siempre en estas cosas es cuando alguien deforma sus condiciones. Un marica es profundamente repugnante. Y cuanto más marica es peor. Y en el caso todavía de las mujeres un poco machona lo mismo. Ustedes, claro, desfiguran su feminidad. Pero hoy día el sexo lo decide un juzgado, así que no hay problema. Es poco tolerante. Muy bien. ¿Verdad que? Con esto, Bueno.